Buenos días, mi nombre es Mayra Alvarado García, soy del ENSAP 05 Tepetlapa. Yo les hablaré sobre un tema llamado dispositivos de almacenamiento. Primero vamos a empezar, ¿qué es un dispositivo de almacenamiento? Es un conjunto de componentes electrónicos habilitado para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos. De forma temporal o permanente, realizan operaciones de alfabetización física o lógica de los medios donde se almacenan los archivos de un sistema informático. También se pueden clasificar en relación a su capacidad de almacenamiento o de manera en que acceden los datos. Dispositivo de almacenamiento. Almacenamiento primario. Se refiere a los dispositivos de almacenamiento masivos caracterizados por siempre reciben energía eléctrica y guardan información en la memoria de ordenador. Dispositivo de almacenamiento secundario, también denomina de almacenamiento secuencial, guardan la información en dispositivos externos hasta que el usuario lo requiera, por lo tanto son menor capacidad que la memoria primaria. Existen dos. También está el acceso secuencial. En este caso se debe leer registro por registro, desde el inicio para llegar a la información en la partícula que la deseamos encontrar. También se pueden clasificar de desplazamiento, dispositivo de acoplamiento por carga de la burbuja. Acceso aleatorio. El elemento de la lectura accede directamente a la dirección donde encontramos la información físicamente a la que se pretende acceder sin tener que pasar. El elemento de la lectura accede directamente a la dirección donde encontramos la información físicamente a la que se pretende acceder sin tener que pasar previamente por la almacenada entre el principio de la grabación y el lugar donde queda la información buscada. Por ejemplo, una capturadora tiene almacenamiento primario o principal RAM y ROM y secundario o auxiliar disco rígido, disque pendrive, entre otros. Sin embargo, el almacenamiento secundario es necesario para que inicie el equipo. Los dispositivos que se abordan en este artículo están ordenados en base a su funcionamiento genéticamente óptico, magnético, ópticos y de estado sólido. El almacenamiento en línea comprende características que orientan su descripción hacia artículos independientes. Dispositivo magnético. Los dispositivos magnéticos son aquellos dispositivos que almacenan de datos en los que se utiliza la propiedad magnética de los materiales para almacenar información ya sea digital. También tiene lo que es la cinta magnética. El dispositivo de cinta magnética da gran capacidad. Son unidades magnéticos especiales que utilizan para realizar respaldo o copias de seguridad, ya sea de datos de empresas, centros de investigación. Su capacidad de almacenamiento puede ser de cientos de gigabytes. También denominado tape en inglés o casetera, por el uso de cassette o cartuchos de cinta magnética de almacenamiento de datos, como por ejemplo tecnología digital o cinta de audio digital. Otro ejemplo más, digital datos store o almacenamiento de datos digital, digital lineal, tape-up, entre otras. Aquí podemos ver que es una unidad de disco rígido o disco.
La unidad de disco rígido o disco duro tiene una gran capacidad de almacenamiento de información, pero al estar alojados normalmente dentro de la computadora, normalmente no son extraíbles fácilmente para intercambiar información con otros equipos si no están conectados en red. Se tiene que utilizar unidades de disco como por ejemplo disquetes, los discos ópticos, ya sea DVD u otros. Los discos magnético o óptico, memoria USB o la memoria flash, entre otros. El disco duro almacena casi toda la información que maneja el trabajo con una computadora. En él se aloja, por ejemplo, el sistema operativo, que permite arrancar la máquina, la programación, archivos de texto e imágenes, videos, etc. Dicha unidad puede ser interna, fija o externa, portátil, dependiendo del lugar que ocupa en el gabinete o caja de computadora. Un disco duro está formado por varios discos apilados sobre lo que se mueve en una pequeña cabeza magnética que graba y lee la información. Este componente, al contrario del micro o módulo de memoria, no se pincha directamente a la placa, sino que se conecta a ella mediante un cable. También va conectado a la fuente de alimentación, pues como cualquier otro componente necesita energía para funcionar. Además, una sola placa puede tener varios discos duros conectados a la vez. Tenemos una pequeña característica principal de un disco duro. Capacidad se mide en gigabytes, es espacio disponible para almacenar secuencias de un byte. La capacidad de aumento constantemente desde cientos de megabytes, decenas de gigabytes, cientos de gigabytes y hasta otra característica. Velocidad de giro se mide en la revolución por minutos. Cuanto más rápido gire el disco, más rápido podrá acceder a la información. La cabeza lectora, los discos actuales giran desde 4.200 a 15.000, dependiendo del tipo de ordenador que esté destinada. Capacidad de transmisión de datos. De poco serviría un disco duro de gran capacidad si se transmite los datos. Capacidad de transmisión de datos. De poco serviría un disco duro de gran capacidad si transmite los datos lentamente. Los discos actuales pueden alcanzar transferencia de datos de 6 GB por segundo. La unidad o dispositivo óptico permite utilizar disco óptico de una mayor capacidad que los disquetes de 3 pulgadas hasta 700 megabytes. Esta es su principal ventaja, pues se ha convertido en el estándar más distribuir sistema operativo, aplicaciones, etc. El uso de esta unidad será muy extendido, y ya que también permite leer los discos contactos de audio para introducir un disco en la mayoría de la unidad, que hay que pulsar con un botón para que salga una especie de bandeja donde deposite CD-ROM. Pulsando nuevamente el botón, la bandeja se introduce. En esta unidad además existe una toma para auriculares, y también puede estar presentes los controles de navegación y de volumentos típicos de los equipos de audio para saltar una pista o otro ejemplo más. Una característica básica de la unidad es la velocidad de lectura, que normalmente se expresa como un número seguido de una X, 40X o 52X. Este número indica la velocidad de lectura de múltiplos de 128 GB. Así una unidad de 52 lee información. La conexión a una unidad de DVD-ROM son limitadas a las unidades de placas base, fuente de alimentación y la
Existe otro tipo de dispositivo, unidad de cinta perforada. Se trata de un medio muy obsoleto, consistente en tarjeta o cinta de papel perforada. Almacenamiento en línea. Hoy en día también debemos hablar de esa forma de almacenar información. Esta modalidad permite liberar espacios de los equipos de escritorio y trasladar los archivos a discos rígidos remotos provistos que garantizan normalmente la posibilidad de la información. En este caso podemos hablar de dos tipos de almacenamiento. En línea, en almacenamiento de corto plazo, normalmente destinado a la transferencia o grandes archivos vía web. Otro almacenamiento de largo plazo destinado a conservar información que normalmente se diría en el disco rígido del ordenador. Genéticamente, para agrupar un conjunto de unidades o dispositivo de almacenamiento puede denominar unidad de cinta, cinta perforada, cinta magnética, unidad de discos, entre otras. También tenemos otro punto, el soporte de almacenamiento de datos o medio de almacenamiento de datos. Es el material físico donde se almacenan los datos que pueden ser procesados por una computadora, un dispositivo electrónico o un sistema informático. Ya lo habíamos hablado anteriormente. También el soporte de almacenamiento con frecuencia en el papel o material similar. Un documento es testimonio material de un hecho o acto realizado en una función por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad informática. Cualquier tipo de soporte. También puede ser papel, cinta magnético, fotografías, etc. En lenguaje natural convencional es el testimonio de una actividad humana fijada en soporte, dando lugar a una fuente archivística, arqueológica, audiovisual, entre otras. Como anteriormente las hemos mencionado. Características básicas. Tradicionalmente, al medio de un documento era el papel. La información era ingresada a mano utilizando tinta. Esto es lo que denomina hacer un manuscrito o por un proceso magnético mediante una máquina de escrito o utilizando una impresa láser. Desde el punto de vista, la información es un archivo pero con un determinado atributo, ya que contiene datos textuales o gráficos creados por el usuario con computadoras o dispositivos móviles. Por ejemplo, mediante un programa de archivos recibe un nombre y un formato para guardarlo en un directorio o subdirectorio. Toda fuente de información registrada sobre cualquier soporte, sea disco de compacto, un disco versátil, digital, DVD, papel, papiro o incluso de piedra o trozo de madera. Los documentos pueden clasificarse de acuerdo al soporte material utilizado para consignar la información, a las características informalmente como conlleva. Las características del soporte material es cuanto la naturaleza de los documentos pueden ser textuales y no textuales. Esto es un ejemplo claro de ellos. Vamos a empezar. ¿Qué es textual? Son los documentos que contienen la información escrita sobre un soporte que es el papel, como ya lo hemos mencionado anteriormente. No textual. Son documentos que aún pueden contener información escrita, sin embargo, lo más importante es que suele estar en otros tipos de soporte diferente al papel porque están hechos para verse, oírse y manipulación. Características informáticas. Son características que tienen que ver con las características informáticas. Intelectuales con la poniente de la finalidad del tema. Bueno, claramente son muy extintos. Como anteriormente lo hemos mencionado, los documentos primarios son aquellos que contienen la información original del autor o no han pasado por ninguna clase de transmitimiento de libros, tesis, documentarios, revistas, periódicos, boletines, actas de congreso. Los documentos secundarios son resultado de aplicar tratamiento a los documentos primarios, por ejemplo, bibliografías, índices, catálogos, entre otras. Bueno, en fin, en este video hablamos sobre lo que son los tipos de almacenamiento.
eso es todo. Espero que les haya gustado. Gracias.